Había una vez un niño llamado Francisco. Él era un alumno de cuarto de primaria, a quien le encantaba la historia y en especial la de su país, México, una república conformada por 32 entidades federativas, localizada en la parte norte del continente americano, al sur de Estados Unidos y al norte de Guatemala y Belice, que además cuenta con una perfecta ubicación en el globo, ya que se encuentra entre el Océano Pacífico y el Atlántico, dándole así una ventaja comercial con más de 3.000 islas dentro del territorio y finalmente una república con una superficie de 5.120.679 km². Pero además de esto, cuenta con una gran variedad de ecosistemas. Hay precipicios, llanuras, montañas, desiertos, bosques, ríos, que se desbordan en playas, dándole así a este país una gran cantidad de elevaciones montañosas. Entre las más conocidas se encuentra el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, la Sierra Madre Oriental y Occidental, el Pico de Orizaba, siendo este el punto más alto de todo México. Pero por si fuera poco, los 4 climas que se predominan son el cálido, cálido semihúmedo, templado y seco. Además, el 63% del agua usada por el hombre es extraída de ríos y lagos, siendo el lago de Chalapa el más grande de la república. También, en invierno, cae nieve, principalmente en los estados del norte y centro-norte. En vacaciones de verano, y Paquito ya estaba aburrido. Quería salir a conocer un poco más de su país, algo fuera de los libros, de su clase de historia y de la cocina de su abuelita que siempre le preparaba los platos típicos mexicanos, como esos tacos de nopal con aguacate y tortilla de maíz que tanto le gustan, diciéndole siempre que llegaba: «Está usted en su casa». Como sus papás sabían que su hijo soñaba con viajar por todo el país, decidieron salir a un pequeño viaje, pero a la mitad de la carretera se quedaron sin gasolina y tuvieron que detenerse. Al bajar del coche, Paco decidió dar una vuelta para estirar sus piernas. En eso se dio cuenta de que había una exposición llamada «México solo hay uno». No pudo resistir su curiosidad, así que decidió adentrarse en ella. Dentro de la exposición, Paco encontró una línea del tiempo con toda la historia de México, donde descubrió que hace mucho tiempo existió una cultura que vivió en la ciudad de Teotihuacán por el año 150, mucho antes de la fundación de México, que le había contado en la escuela en el año 1503. Esto fue de mucho asombro para él. Jamás había pensado que hubiera existido algo antes del descubrimiento de Tenochtitlan en 1519. También descubrió que la ciudad había sido tomada por los españoles y que era esa la razón por la que el grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 se hiciera tan famoso, lo cual llevó a los mexicanos a la guerra de independencia y así, 11 años después, lograr su consumación con el primer gobierno e imperio mexicano, regido por Iturbide, el 27 de septiembre de 1821. Gracias a este movimiento, él podía tener puente y comer pozole. Se dio cuenta de que el primer siglo de la historia de su país había estado en varias guerras, y la que a él le sorprendió más fue la guerra contra Estados Unidos el 25 de abril de 1846, en la cual perdieron mucho territorio, siguiendo así la guerra de forma entre liberales y conservadores el 17 de diciembre de 1857, después la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, de la cual pudo aprender que gracias a esta se creó y promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, la Constitución que nos rige hoy en día a todos nosotros. Sin embargo, poco a poco aparecieron ciertas tragedias un poco más actuales, entre ellas una que hacía poco se había repetido, el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Tal y como decía su abuelo, recorrerás una ciudad impregnada de mostaza. Al final de la exposición se encontraba lo que más le interesaba, los recursos naturales que se encuentran dentro del país. Los primeros en mencionarse sin duda alguna fueron el petróleo, el frijol, agave tequilana y el cacao. Pero esos eran datos que todo mundo sabía. Él iba en busca de los menos populares, información con la que pudiera sorprender a todos en la escuela, hasta que de pronto se encontró con el jitomate, el gas natural y la plata. El recorrido terminó, pero él seguía teniendo la duda de cuántos mexicanos realmente habitarán dentro de la República. ¿Cuántos niños y niñas estudiarán? ¿Cuánto logrará vivir un mexicano? Con todas estas dudas sin resolver, volvió a su casa y decidió buscar en internet toda esta información. Por suerte, el INEGI contaba con toda ella. Y en su página decía que la población a nivel nacional es de 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Chihuahua siendo el estado más grande, mientras que la Ciudad de México es el más pequeño.
Además, en México existen 72 lenguas indígenas, pero las que más destacan son el náhuatl, maya y tzeltal. Los indios en la voz común, voz cora, voz yaqui, voz huichol, etc. La esperanza de vida es de 76 años. Dentro de las mujeres cuentan con un promedio de 77 años y viven más que los hombres con un promedio de 72. Además, en 2014 se registraron 577,000 matrimonios, dentro del cual los hombres se casan a los 30 años y las mujeres a los 27. Y 29% de los hogares son dirigidos por ellas. Dentro de estos datos, Paco se asombró de saber que 89 de cada 100 hogares son familiares y el resto no lo son. Pero los números más decepcionantes fueron que el 63% de los niños entre 3 y 5 años asisten a la escuela, 96% entre 6 y 14, pero disminuye a un 33% de 15 a 24 años, siendo así en 2015 las personas analfabetas un 5.5%, un aproximado de 4 millones de personas. Fue ahí cuando comprendió esa frase que tanto le repetía su tío Jesús: la verdad es que mientras más enojado estoy con este país y más lejos viajo, más mexicano me siento. Pero claro, como buenos mexicanos somos quejumbrosos, pero aún así estamos satisfechos. Ni modo, así nacimos. Nos conformamos con lo que tenemos y no buscamos mejorar. Gritan: ¡ay qué chula! ¡Ay qué buena pierna! ¡Ay mamacita! Después pasará a la oficina de tu administrador y te dirá que los indios andan agitando, pero el gobierno de México maneja la bolsa de valores para inflarlos, reprimirlos, vender, comprar a su gusto y utilidad, sin importar el daño que ocasiona. Y como su padre siempre dice, el país está poblado de mexicanos, muchos de los cuales son acomplejados, metiches, aborazados, desconsiderados e intolerantes. ¡Ah! Y muy habladores. Pero ¿qué le vamos a hacer?, decía Paquito. México es único, y así, con todo y sus defectos, lo amamos.